Al filo de la intriga. Nerón, el terror de la antigua Roma. Durante una cálida y aparentemente tranquila noche de verano en la antigua Roma, en el año 64 después de Cristo, sin que hubiese explicación alguna, se origina un gran incendio que empieza a devorar los hogares de los romanos y que se alimenta con las mercancías de los comerciantes del lugar. Los aceites, flores, piezas de arte y recursos como los granos y pieles no hacen más sino avivar las llamas que empiezan poco a poco a consumir el distrito donde aquel infierno comenzó. Antes de continuar, te recordamos suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestras publicaciones. Las llamas no dieron tregua, y no hubo agua suficiente para evitar que el fuego se propagase hasta los demás distritos aledaños. La luna se ocultó por completo, y una extensa luz anaranjada daba aviso de que aquellas calles, cerca del sudeste del Circo Máximo, eran los caminos por donde un monstruo de fuego se desplazaba para provocar destrucción y desesperación con cada paso que daba. Y desde el palacio del emperador se podía observar claramente la tragedia. Nerón, el emperador de aquel momento, se había vestido con sus mejores prendas, como si estuviera a punto de asistir a un evento importante. Se acercaba a un mueble parsimoniosa y lentamente, como si estuviera en una especie de clímax de relajación absoluta. Se sentó, miró las luces infernales de la distancia y tocó plácidamente en su lira una canción llamada El saqueo de Troya. Y sin ningún reparo en la emergencia que a la distancia se desataba, Nerón tocó música mientras era testigo directo del gran incendio de Roma. Por casi 6 días los distritos de Roma ardieron y miles de personas perdieron sus bienes entre mercancías, tesoros y viviendas. Y Nerón aprovechó la destrucción para reconstruir Roma, tal y como en su mente imaginaba lo que sería su ciudad perfecta. Todo esto fue narrado posteriormente por historiadores romanos que eran enemigos de Nerón y quienes le acusaban de haber sido él quien ocasionara el gran incendio de Roma. Y para el momento en que el incendio había acabado, los mismos romanos apuntaban a que Nerón había sido el causante de tal desgracia. Después de todo, ya no era el gobernador prudente y ejemplar de antes, sino ahora era un monstruo sediento de sangre. Nerón nació bajo el nombre de Lucio Domicio Enonarbo, el 15 de diciembre del año 37. Provenía de una dinastía que había tenido el control de Roma desde hace más de 50 años y que había iniciado con el mandato del aclamado e idolatrado Cayo Julio César. Nerón, por su parte, era hijo de un político con fama de deshonesto, violento y corrupto, que declaró que cualquier hijo que naciera de él y de su esposa, llamada Agripina, sería un completo desastre. Y es que Agripina era una mujer con ambiciones de poder, y había crecido alrededor de la suciedad de la política romana, por lo que se casó con su tío Claudio, para lograr que fuera su hijo el próximo emperador. Por lo tanto, un muy joven Nerón fue obligado a casarse con la hija de Claudio, llamada Octavia. Se dice que Claudio empezaba a arrepentirse de que fuese Nerón el futuro emperador, pero mientras entrenaba a su hijo de sangre para sucederle, Claudio murió. Se sospecha que murió por causas naturales. Pero ya sea que Agripina lo haya envenenado o no, lo cierto es que Nerón, con apenas 17 años, finalmente había ascendido al trono romano, con su madre moviendo los hilos tras bambalinas. Sin embargo, una madre no puede controlar por siempre a su hijo, pues éste es capaz de pensar por sí mismo y desarrollar sus propias ambiciones. Con sus consejeros advirtiéndole de que debía desconfiar de Agripina, Nerón empezó a soltarse los hilos que la mujer utilizaba para gobernar a modo de emperatriz desde las sombras. Aún así, Nerón fue muy querido por su población, debido a que abolió la pena de muerte, redujo los impuestos y dio ciertos derechos a los esclavos. Su pasión por la música
los torneos y las artes lo volvieron altamente popular. Puertas adentro de los aposentos reales, Nerón había marcado un punto de inflexión en la enemistad con su madre, al tomar a una antigua esclava como su amante y despreciando aquel matrimonio arreglado con Octavia. Esto Agripina lo tomó como una declaración de guerra. Siendo ella tan fría, despiadada y calculadora como la vida la había forjado, decidió apoyar al mayor rival de Nerón. El hijo de sangre de Claudio, llamado Británico, estaba directamente emparentado con la realeza, por lo que ella empezó a jugar cartas con él. Pero al ser muy joven, debía alcanzar la mayoría de edad para que éste pudiera ser candidato a emperador. Y justo un día antes de convertirse en un adulto, Británico murió. Y según se dice fue el mismo Nerón, quien habiendo aprendido de las artes oscuras de su madre, lo envenenó, tal vez de la misma forma, como había hecho ella con Claudio. La relación entre madre e hijo estaba irremediablemente rota. Nerón expulsó a su madre del palacio, le negó la protección real y despidió a muchos políticos de alto rango cercanos a ella. Ahora el emperador estaba libre de su madre y ella ya no podía intentar controlarle más. Sin embargo, había algo muy superior a Agripina que ejercía un absoluto y desesperante control sobre Nerón. Y eso era su popularidad. O más bien, su impopularidad. El divorcio con Octavia no estaba bien visto y Agripina mostraba ser una influencia peligrosa para su reinado. Además, la existencia de Agripina era un obstáculo directo para el nuevo matrimonio que Nerón deseaba contraer, ahora con otra mujer, llamada Popea Sabina, de quien Nerón estaba locamente enamorado, sin saber que ella era sumamente astuta y manipuladora. Ya sea porque Sabina se lo hubiese insinuado, o porque él lo haya decidido, lo cierto es que creó planes para deshacerse de su madre. Hubo intentos de envenenamiento y uno de los planes más rebuscados y costosos fue el ponerla a bordo de un barco que en secreto estaba diseñado para hundirse. Sin embargo y sorpresivamente, Agripina sobrevivió. Los días y recursos que podían costar un nuevo plan eran muy valiosos, por lo que finalmente Agripina fue asesinada por apuñalamiento. A partir de entonces es que Nerón empieza a transformarse. Ya no era el joven prudente y carismático de antes que había mantenido a Roma bajo cierta gloria y prosperidad. Atormentado por la muerte de su madre, Nerón sentía que el espíritu de Agripina lo acosaba a través de pesadillas, visiones y apariciones repentinas, principalmente durante la noche. Vivía atemorizado de la oscuridad, pues decía ver fieras que lo reclamaban para llevárselo, tal vez como forma de hacer caer sobre él alguna especie de justicia poética por el asesinato de su madre. Cuando se divorció de Octavia, la exilió. Y a su tormento se le sumó el descontento popular. Y aunque permitió que Octavia regresara, él la obligó a suicidarse, siendo este acontecimiento prácticamente una ejecución formal. Y poco a poco fue creciendo su vanidad, su irracionalidad, su ira y rencor hacia aquellos que ya no lo adoraban y ahora lo criticaban. La salud mental de Nerón empeoró cuando él mató a su nueva esposa Sabina en un ataque de ira mientras estaba ebrio. La mujer estaba embarazada y su vida se fue junto a la del pequeño que seguía en su vientre. Entonces los tormentos empeoraron y el carácter demoníaco y monstruoso de Nerón empezó a salirse de control, aún más cuando el pueblo comenzaba a despreciarlo con muchas ganas. Empezó a autoproclamarse como un gran artista y gastaba cuantiosas sumas de dinero en eventos artísticos en los que él mismo era el centro de atención. Creyendo que si aumentaba su fama como el supuesto artista que era, la gente lo volvería a aclamar. En cambio, el pueblo lo odió aún más y lo despreciaba públicamente.
Es entonces cuando el verdadero monstruo salió plenamente a la luz. Empezó a castigar y a ejecutar a cualquiera que se atreviera a criticarlo, a cuestionarlo o a demostrarle repudio. Aunque las penas de muerte se habían abolido, Nerón pasó por encima de sus propias leyes y ejecutó a quien le pareciera que estuviera conspirando en su contra, llegando a ejecutar hasta altos mandos militares por sospechas o simplemente porque no lo respetaban. Y dentro del Senado, la persecución política se hizo cada vez más intensa. Para asegurar sus vidas, muchos senadores debían estar de acuerdo con él, por más erróneo que estuviese, o por más absurda que fuese la idea que se le ocurriera. Sin embargo, muchos de los más complacientes con él, solo besaban sus manos para seguir teniendo alto prestigio en la política romana, por lo que el círculo del Senado se componía de tanto falsos aduladores como de temerosos oprimidos. En las calles, hubo personas de interés que en secreto desprestigiaban todas y cada una de las acciones y actitudes del emperador. Y esta cizaña llegó a sembrarse profundamente en los corazones de los civiles hasta tal punto en que todos escupían pestes hacia él. Entonces llega la fatídica noche del 18 de julio del año 64 y el gran incendio de Roma ocurre y se culpa a Nerón de haberlo perpetrado. Sin embargo, el historiador Tácito alega que Nerón ni siquiera se encontraba en la ciudad cuando el incendio ocurrió. Y de hecho, Nerón aumentó los impuestos a las ciudades imperiales para financiar las reconstrucciones y dio cobijo a los desamparados por el incendio en espacios públicos. Aún así, tales actos de generosidad no compensaban años de excesos y terror. Y para cuando Nerón reaccionó públicamente por el incendio, lo hizo acusando a los cristianos de haber provocado dicha tragedia como un premeditado e inmenso acto de terrorismo, por lo que a partir de allí se dio por iniciada una cacería de brujas hacia este pueblo, y los mismos cristianos lo consideraron como el anticristo en persona. El final de Nerón fue trágico. El Senado y 2 gobernadores de gran renombre se habían rebelado en su contra. Intentó frenar la insurrección, pero los mismos guardias reales y soldados le dieron la espalda y lo abandonaron en su palacio. Salvo 4 secretarios leales, nadie atendió sus súplicas de ayuda y los soldados que le darían muerte se iban acercando al palacio. Así que Nerón huyó y obligó a uno de sus pocos leales a que le apuñalara en el cuello. Para cuando los verdugos llegaron, Nerón estaba agonizando y poco después murió. Con este amargo y oscuro final, fue que terminó la línea de sucesión dinástica iniciada por Julio César. Y el que antes había sido un querido y adulado emperador, murió humillado, solo y despreciado, dejando una estela sangrienta a sus espaldas y tiñendo de rojo otro capítulo más en la historia romana. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo con todos tus amigos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir disfrutando de nuestras novedades. Recuerda, la historia es un incesante volver a empezar.